Sean todos bienvenidos a esta webinar donde vamos a hablar sobre algunas novedades para encapsulados y decorativos dentro del catálogo que tenemos actualmente de productos de Nusec. Asimismo, vamos a presentarles una gama de nuevos productos para que ustedes los conozcan y también sepan el uso de ellos. Antes de empezar la webinar y adentrarnos a ella, voy a pedirle su amable apoyo colocando un número 1 en el chat, por favor, para checar que todos me escuchen de manera correcta. Perfecto, muchas gracias. Vamos a continuar. Primeramente vamos a hablar sobre las reglas que vamos a tener para nuestra webinar. Primeramente vamos a solicitarle su amable apoyo manteniendo micrófonos y cámaras apagadas. Esto para tener una mayor concentración en la presentación, que no tengamos alguna distracción de algún teléfono o alguien que al entrar tenga su sonido activado y solicitamos de su amable apoyo colocando al final de cada una de las diapositivas las preguntas o asimismo al final de la presentación irlas colocando. Su servidor va a tener el chat abierto para que ustedes puedan colocarlas y así ir atendiendo cada una de ellas. Aquí coloco mis datos. Mi nombre es Francisco Juárez, soy el representante y encargado de esta línea de productos encapsulados dentro de la compañía de Nusec. Asimismo, aquí coloco mi correo electrónico y mi número de teléfono. Esto para que ustedes puedan compartir sus dudas sobre los productos que tenemos, algún precio o algo en especial que ustedes quieran solicitar, informarse, etcétera. Aquí lo dejo para que ustedes puedan tener. Bien, vamos a entrar principalmente al contenido. Vamos a hablar sobre los decorativos que nosotros consideramos de bajos espesores. Vemos dentro del mercado que hay diferentes tipos de resinas, resinas de bajos espesores, resinas de altos espesores, resinas que tienen un espesor, llamémoslo así, intermedio, o resinas que son flexibles. Vamos a hablar de ellas en esta webinar. Vamos a hablar, les digo, de las resinas que tenemos de bajos espesores, la resina Calquat, que es una resina flexible, la Wood Glass, resina de altos espesores, así como la resina de cristal y epoxi carcasas, que son nuevos productos dentro de nuestro catálogo que vamos a ofrecerles a ustedes. Asimismo, al final de ello vamos a tener una serie de problemas y soluciones que podemos dar a algunos de las causas que nos podemos encontrar en el mercado o que lleguen a sucedernos a nosotros. Bien, vamos a entrar en materia. Primeramente vamos a hablar sobre aquellos productos decorativos que conocemos de bajos espesores. ¿Cuáles son ellos? Son aquellos sistemas que tenemos dentro de nuestro catálogo que tienen una capacidad de aplicarse de 1 a 2 milímetros de espesor. Estas resinas son ocupadas principalmente para lo que son pósters, para lo que son fotografías que vemos que nos dan en las escuelas, algún recubrimiento en alguna mesa que vayamos a trabajar. Son estas resinas las adecuadas para este tipo de trabajos. Asimismo, estas se manejan en un sistema que es 1 a 1, es decir, una parte de A, una parte de B, estas las manejamos en volumen. Asimismo, estos productos los tenemos en un tiempo de manejo de unos 25 a 30 minutos para que podamos ocuparlos de manera adecuada. Asimismo, estos productos son autonivelantes, es decir, que una vez colocados sobre la superficie del trabajo van a nivelar automáticamente. Asimismo, estas resinas no tienen solventes, por lo que una vez aplicados, si llegamos a encontrar algunas burbujas, podemos romperlas sin ningún problema, ya sea con una flama, con una pistola de calor. No tendremos ningún problema con las resinas. Les repito, no tienen solventes. Una diferencia entre estos productos que manejamos de bajos espesores es el tiempo de secado. Muchas veces las personas quieren algunos trabajos de manera más rápida o de manera más lenta, dependiendo también del lugar en el que estén trabajando. Los tiempos que compartimos aquí son tiempos que tenemos medidos a una temperatura de unos 25 grados centígrados. Entonces, estamos hablando que estas resinas, las que tenemos dentro de nuestro catálogo, pueden secar en 6, 8 o 12 horas de secado. Pero, ¿qué sucede si tenemos una temperatura mayor o una temperatura menor? Vamos a poner un ejemplo, la resina de 12 horas. Si esta hacemos los vaciados
en las superficies en una temperatura mayor a unos 25 grados, ya sea en la zona norte, en la zona sur. Lo que va a suceder es que el tiempo de manejo y el tiempo de secado se van a acortar. Puede que llegue a unas 8 horas de secado, dependiendo, les digo, la temperatura, para que lo consideremos. Caso contrario, que si estamos en una zona fría, que tenemos unos 10, 17 grados de temperatura, el tiempo se va a alargar y a lo mejor ya no nos sequen unas 12, puede que nos sequen unas 14, 16 horas. ¿Para qué? Pues lo consideremos. Ahora vamos a entrar sobre nuestro producto que es el Calcoat. Esta es una resina flexible que a diferencia de la anterior, esta también es conocida como resina de goteo. ¿Por qué? Porque una vez que mezclamos los componentes A y B en igual proporción y volumen, al estarla mezclando, la gente le conoce así porque genera una pequeña gota, que es ese pequeño domo que nos da ese acabado en las etiquetas, en algunos llaveros para que podamos ocuparlos también para algunas motocicletas, efectos de llaveros que queramos usar, no sé, etcétera. Por eso les dan ese efecto de domo. Aquí nos preguntan, en el Calcoat, ¿cuánto tiempo se recomienda agitar? El tiempo en el que nosotros les recomendamos agitar tanto la resina Calcoat como las resinas anteriormente comentadas es de 1 a 2 minutos. Esto para que una buena incorporación de los componentes y no tengamos ningún problema de que tengamos los componentes separados, ¿sale? Esta temperatura, bueno, mejor dicho, este producto nos da un secado al tacto de unas 12 horas aproximadamente. Repito, tenemos que tomar mucho en cuenta la temperatura en la cual estemos trabajando para que no tengamos problemas. Ahora vamos a entrar a platicar sobre otro suceso que nos llega a suceder. También nos preguntan qué acabado deja referente al Calcoat. El acabado que nos deja la resina Calcoat como la resina de bajos espesores son acabado brillante una vez ya secado el producto. ¿Saben? Ahora vamos a hablar sobre la resina Good Glass. ¿Qué sucede cuando nosotros nos piden trabajos a altos espesores? ¿Qué conocemos como alto espesor? De 1, 2, 3 pulgadas de espesores. Este producto, el Good Glass, es muy adecuado para este tipo de trabajos, ya que podemos trabajar con esta resina y podemos llegar a tener estos espesores sin ningún problema. Asimismo, la recomendación que nosotros les hacemos con este producto Good Glass es que ustedes lo trabajen con espesores de pulgada en pulgada. Sí pueden alcanzar espesores de grandes tamaños, les digo de 3, 4 pulgadas sin ningún problema, pero la recomendación es que ustedes lo trabajen en capas, ¿sale? Este nos da un espesor, les digo de pulgada en pulgada, y el tiempo adecuado de colocar la siguiente es cuando esta resina esté en punto de tac. Aquí nos preguntan, ¿es importante el espesor de la madera? No, no es un factor la madera, sino la recomendación, les digo, es el espesor en el que nosotros estemos trabajando. Pueden tener unas maderas de 3, 4 pulgadas y sin ningún problema pueden hacer los vaciados. Solamente que los trabajen en capas de pulgada en pulgada. Esta resina tiene unos tiempos de manejo largos, es decir, que una vez que nosotros tenemos mezclado, podemos estarlas agitando con los pigmentos, las tintas que nosotros podemos ver en el mercado sin ningún problema, 2 estados después, 4, y sin ningún problema sigue siendo líquida la resina, ya que esta tiene un tiempo de secado de 48 horas. Este es un producto que dentro de nuestro catálogo lo manejamos en 2 sistemas, sistema de 4 litros, sistema de 24 litros. Este tiene un mezclado diferente a los anteriores. Los anteriores se mezclan 1 a 1 y este se mezcla 3 partes de resina por 1 parte de catalizador. Ahora vamos a mostrarles un pequeño video en el que ustedes pueden observar cómo es el uso de estos productos y para que consideren que hay otras cosas en las que ustedes tienen que tomar en cuenta para el uso de este material, ya que mezclamos la resina
y vertimos el catalizador. Les digo, este es un producto que se mezcla en volumen. Hacemos una agitación para que se puedan incorporar los productos, podemos colocarle alguna tinta, algún pigmento, una vez ya mezclados los dos componentes, sin ningún problema se puede incorporar y vemos cómo ya tenemos aquí, en este caso, la madera preparada. Es decir, que necesitamos sellar la madera para que no nos absorba mucha resina y también no genere microburbujas, ya que la resina, la madera, al ser un producto o un material poroso, va a estar absorbiendo. Asimismo, esta resina la tenemos que dejar secar 48 horas para que alcance su secado total. Les digo, tiene un tiempo de secado alto. Asimismo, podemos observar cómo de un lado está perfectamente sellado, no tenemos nada de tema de microburbujas, y del otro sí, porque posiblemente pues, la madera no estuvo sellada completamente o algún puntito allí no se selló de manera correcta. Una vez ello, podemos empezar a trabajar con lijas desde la 200 hasta la 1000 para quitar todas las imperfecciones, quitar todas las rayas y podemos dar este efecto final. Asimismo, ya una vez terminado, le pueden dar una capa final de resina o incluso con algún barniz de poliuretano, le pueden dar ese acabado. Aquí nos hacen una consulta, ¿cómo se llama la madera? La madera es parota, lo que ocupa normalmente para este tipo de trabajos. Aquí ustedes pueden ver algunas cosas que pueden realizar con nuestro producto. Vemos como no nada más es enfocado en hacer mesas de madera, sino también pueden hacer este tipo de trabajos como son los dioramas, lo que son lámparas, lo que son un encapsulado, no sé, de un animalito, un tiburón, lo que podemos ver aquí en las imágenes. Vemos del lado derecho como tenemos el diorama, allí un tiburoncito con un pequeño buzo y para darles efecto le meten color azul, la madera está sellada y no tenemos problema de la microburbuja. Caso contrario, en la imagen de la derecha, en donde se dejó a propósito así ese efecto de microburbujas para que se observara de una manera bonita en la lámpara ya una vez terminado. Diera ese efecto ya en la madera ya acabada. ¿Sale? Podemos ver cómo podemos hacer mesas, ahí podemos ver el espesor, que es de 1 pulgada aproximadamente, ya una vez vaciado, en color verde, para que fuera un efecto como que vidrioso. También tenemos, les digo, podemos encapsular algunos animalitos, algunos espesores, y les digo, colocando las capas en el punto de tac, no tenemos ningún problema para poder trabajar 3, 4 pulgadas, y sin ningún problema se van a ir incorporando. Este es otro tipo de trabajos en los que ustedes pueden ocupar la resina Good Glass. Pueden hacer mesas, les digo, de color transparente, pueden hacer mesas con colores sólidos, de color negro, pueden meterle pigmentos metálicos y les digo, pueden ustedes estarlos colocando en suspensión, estarlos agitando 2, 3 horas después para que den esos efectos que ustedes pueden observar. Y les digo, las lámparas que ustedes pueden tener, que pueden trabajar, que pueden observar y sin ningún problema pueden hacerlo para todos los efectos que ustedes quieren realizar. No significa que nada más estos colores pueden hacerse, sino que hay varios colores o pigmentos en el mercado que ustedes pueden ver y se pueden incorporar a la resina. Ahora vamos a hablar un poco sobre los nuevos productos que tenemos dentro de nuestro catálogo. ¿Qué sucede cuando nos solicitan algún producto o algún acabado con un espesor no tan grande como 1 pulgada y no tan delgado como 1 milímetro, algo intermedio? Para ello tenemos nuestro producto de Ecocristal. Esta resina de Ecocristal es un producto de 2 componentes, también se mezcla uno a uno en volumen, los manejamos en porrones de 4 litros y esta nos da un tiempo de manejo de unos 20 a 25 minutos aproximadamente. Empieza a gelar ya entre los 25 y 35 minutos para que ustedes puedan seguirlos trabajando. Asimismo, lo que yo les comento, estas resinas las pueden trabajar en espesuras desde medio centímetro hasta 1 centímetro sin ningún problema, ya que si seguimos el espesor recomendado que les estamos compartiendo aquí, vamos a tener alguna pequeña contracción, que más adelante lo vamos a ver en los problemas.
Esta resina tiene un tiempo de secado aproximado de 5 a 6 horas. Les repito, tomando en cuenta la temperatura. Pueden hacerse bisuterías, pueden hacerse llaveros, pueden hacerse dijes, pueden hacerse, como podemos ver aquí, separadores. Entonces, es un producto que tiene un amplio ramo en el que ustedes pueden ocuparlos. Aquí podemos observar otro tipo de cosas en las que ustedes pueden ocupar la resina. Pueden hacer pequeños llaveros, pueden hacer algunos aretes con madera, pueden encapsular alguna naturaleza muerta, pueden hacer bisutería. Les digo, siempre y cuando respetando los espesores desde medio centímetro hasta 1 centímetro. Y ahora sí que su imaginación es el límite. Pueden ustedes trabajar todo lo que ustedes quieran para que no tengan ningún problema. Aquí nos hacen una pregunta de que si se requiere algún desmoldante. No como tal requieren un desmoldante. Si están trabajando algún molde de silicón, no tienen ningún problema, pero si ese molde ya lo ocuparon muchísimas veces, sí les recomendamos colocar algún desmoldante base silicón, pero les hacemos el hincapié de que no coloquen demasiado, ya que si ustedes adicionan demasiado desmoldante, la pieza puede quedar demasiado grasosa y ustedes van a tener que retrabajar. Entonces, no coloquen demasiados desmontantes si ustedes lo llegan a ocupar, aunque no es necesario para los moldes de silicón. ¿Sale? Aquí también nos hacen una pregunta. Si los moldes de repostería sirven, pueden ocupar ustedes cualquier molde que tengan, les digo siempre y cuando sea de silicón, que es lo más comercial que se llega a ocupar. Y si lo necesitan, les digo, pueden colocar el desmoldante base silicón, pero no en exceso. Perfecto. Ahora vamos a ver un video en el que ustedes pueden observar el tipo de trabajo que ustedes pueden hacer con el Decocristal. Aquí tenemos todo lo que vamos a ocupar para los vaciados con la resina de cristal. Tenemos nuestros moldes de silicón, el vasito en donde vamos a hacer las mezclas, nuestra resina, la parte A, la parte B, naturaleza muerta, etc. Todo lo que ustedes quieran ocupar para el vaciado con estas resinas. Podemos incorporar la parte A, vean cómo tiene un color azuloso, un color un poquito morado, esto es propio de la resina, ¿saben? Y se mezcla en volumen. Una vez incorporado la parte A, limpiamos nuestra espátula y adicionamos la parte B para que podamos hacer ya la mezcla. Les digo, este es un producto que se mezcla 1 a 1 en volumen. Ahora, algo mucho a considerar a diferencia de los productos anteriores. Esta resina les recomendamos que el mezclado sea de una manera suave para que no ingresen ustedes demasiado aire a la mezcla, ya que puede tener algunas micro burbujas que a la vista, una vez de que pasemos la flama, la pistola de calor, pues no puedan observarse. Y una vez de que ya esté secando, ya esté curando la resina, pues van a empezar a aparecer. Entonces, sí tengan en cuenta eso de que tienen que hacer un mezclado de manera suave, no demasiado fuerte, de que deben de raspar bien las paredes, bien la parte final de donde estén ustedes trabajando para que se incorpore bien la resina. Aquí podemos ver cómo ya se está adicionando sobre el molde, vean cómo ya es una resina transparente, pueden hacerlo si ustedes, pueden colocarle algún color sin ningún problema, pueden colocarle las letras, pueden decorarlo de la manera que a ustedes les sea más agradable. Y pueden, les digo, ponerle alguna naturaleza muerta, pueden dejarla así, pueden ponerle pigmentos y vean cómo le podemos pasar la flama y no tenemos ningún problema ya que nuestra resina no tiene solventes. Se sigue decorando nuestra pequeña plaquita, en este caso que estamos haciendo, pueden hacerse digo, los llaveros, pueden darle los acabados que ustedes quieran. Veamos aquí cómo, pues ya se están haciendo algunos llaveros, algunas plaquitas y pasadas las 24 horas ya podemos empezar a desmoldar. Y observen cómo queda muy transparente nuestra resina, nuestro producto queda muy agradable. ¿Sale? Aquí nos hacen una consulta. La resina puede cambiar de color. Como es una resina epóxica, todas las resinas epóxicas tienden
a llegar a amarillentarse si están expuestas demasiado tiempo al sol. Pero en este caso la resina Good Glass tiene esa particularidad de que tiene mayor tiempo de vida para que ustedes puedan tenerlos, ya sea en los llaveros, ya sea en alguna bisutería que ustedes vayan a trabajar, tiene esa propiedad. Y vimos cómo también pueden hacer algunas letras, algunas plaquitas, ya sea para perros, para gatos, etcétera. Vamos a hablar ahora sobre el otro producto que también vamos a presentarles a ustedes, que es la resina epoxi carcasas. Esta resina es un sistema de dos componentes, que es dos partes de resina por una parte de catalizador. La diferencia con todo lo que hemos platicado al momento es que esta resina se tiene que pesar. Es una resina que tienen que tener ustedes pesado. Para este producto en específico, sí les pedimos mucho que tengan su báscula para el correcto aprovechamiento y el mezclado de los productos. Nuestra resina epoxicarcasas tiene un tiempo de gelado de 35 a 60 minutos. ¿De qué va a depender de ello? Uno, de la temperatura en la que estemos trabajando, como lo hemos visto en todos los productos, y también de la cantidad de mezcla y de resina que vayamos a ocupar para nuestros mezclados, nuestras carcasas, lo que vayamos a estar ocupando. ¿Sale? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estamos trabajando a una cantidad de unos 100 gramos de mezcla total, vamos a tener un tiempo de manejo de unos 35 o 40 minutos. Si mezclamos más cantidad, el tiempo se nos va a cortar para que ustedes lo estén considerando dentro de los trabajos que vayan a realizar de las carcasas. Aquí nos consultan, ¿la resina tiene protección a los rayos UV? Las resinas como tal son epoxi, pero tienen, en este caso, los dos productos, tanto el Deco como el epoxi carcasas, tienen un mayor tiempo de vida para que ustedes puedan trabajarlos, ya que son cosas que tenemos nosotros constantemente en la calle y que vamos a estar cargando, pero tiene una muy buena duración al sol. ¿Sí? Ahora, otra cosa también que es importante, la resina no va a ayudar a las carcasas, ya que las carcasas por sí solas, las hemos visto en el mercado todo el tiempo, de que las mismas carcasas también se amarillentan. Eso es propio de la carcasa. Nosotros no vamos a poder mitigar esa parte porque es propio de los productos o de los materiales que están ocupando para realizar las carcasas. Esas hemos visto que 3, 4 meses pues ya empiezan a amarillentarse. Ahora, vamos a ver aquí todo el tipo de productos o de trabajos que podemos realizar con las carcasas. Podemos realizar algunos efectos de glitter, como podemos ver en la imagen de la izquierda. Podemos igual encapsular algo de naturaleza muerta, algunas imágenes, como podemos ver el colibrí, podemos ponerle letras, podemos ponerle pigmentos y podemos darle diferentes efectos a todas las carcasas que nosotros querramos trabajar. Aquí vamos a presentarles un video en el que ustedes pueden observar cómo es el trabajo con la resina epoxicarcasas. Vemos también como en el anterior, vamos a ver cómo en el anterior que necesitamos nuestro vaso donde vayamos a mezclar. Para este caso les digo, vamos a necesitar una báscula, cinta para delimitar la carcasa para que no se nos salga la resina y nuestra espátula con la cual vamos a estar mezclando. Vemos aquí cómo primeramente se está delimitando las orillas de la carcasa para que la resina no se vaya a salir, no vayamos a hacer un regadero en la mesa o donde estemos trabajando. Y también podemos delimitarla si queremos darle algunos efectos. Hacemos nuestro pesado de las cantidades de nuestra resina de la epoxicarcasas para que ustedes puedan, posterior a ello, ya empezar a mezclar. Hacemos nuestro mezclado de los productos y en este caso lo que estamos haciendo es separarlo en diferentes vasitos. La cantidad va a ser menor, va a tener un poco más de tiempo de manejo para que ustedes puedan adicionarle los colores que quieran trabajar. Vemos cómo aquí se están preparando 3 vasos, 3 diferentes colores. Y vemos cómo estamos separando la resina, mejor dicho, la carcasa para empezar a darle los efectos.
Aquí vemos cómo se está colocando la resina en color azul, un color más intenso, y se empieza a esparcir con una brochita. Se puede ocupar, ya sea una brocha, se puede ocupar alguna espátula, lo que ustedes gusten para que puedan esparcir la resina de manera adecuada. Asimismo, si ustedes están trabajando diferentes colores, tomen la precaución de pues limpiar la brocha, la espátula, si no quieren ustedes tener alguna contaminación de colores, como es en este caso. Vemos cómo se aplica el siguiente color sobre la carcasa para que empiece a dar los efectos. Y observemos aquí también cómo se le empieza a pasar la flama, no tiene solventes nuestro producto y sin ningún problema empieza a romper las microburbujas. Aquí en este caso se está esparciendo la resina con una pistola de calor para que dé esos efectos como si fuera mar. ¿Sale? No es forzoso que ustedes tengan la pistola de calor. Esto es más para algunos casos en los que se quiere dar este tipo de efectos y tenga esa propiedad la resina. Nuevamente pasamos la flama, sin ningún problema va a romper las microburbujas y si quieren aplicar una capa de transparente la pueden colocar y sin ningún problema queda. Se deja secar la resina durante 24 horas y ya queda nuestro producto. Asimismo, pueden, les digo, aplicar una segunda capa. No es forzoso, pero si ustedes así lo deciden, colocar una segunda capa, pues para protección, para que les dé un poquito más de volumen, pueden realizarlo. Aquí nos hacen una consulta. ¿Cómo se le da color a la resina? La resina pueden colocarle, como las anteriores, pueden colocarle alguna tinta, algún pigmento metálico para que puedan tomar esa tonalidad, esos colores y sin ningún problema nuestro producto lo va a aceptar con lo que vemos en el mercado. ¿Sale? Tenemos nosotros también algunos colores, algunos pigmentos que son de mucha intensidad, en la que ustedes nada más van a colocar un pequeño puntito, algo muy sencillo, y sin ningún problema va a aceptarles para que les dé estos efectos y puedan trabajar las carcasas. Aquí también nos hacen otra consulta. ¿Cuánto tiempo se tiene que mezclar la resina? En el caso del carcasas, podemos estarlo mezclando entre 1 a 2 minutos aproximadamente. Esto para que se incorpore de manera adecuada la resina. Y es lo que nosotros les recomendamos para el mezclado y no tengamos ningún problema con ello. Ahora vamos a hablar con algunos problemas y posibles soluciones que llegamos a tener con las resinas de las carcasas o con las resinas epóxicas que tenemos o que llegamos a ver en el mercado. Uno de ellos es el tema del amarillamiento. Nosotros llegamos a tener este problema con las resinas. ¿Qué es lo que sucede con ello? Llegamos a tener dos posibles causas ante esa situación de que nuestra resina se está amarillentando. El primero de ellos es que cuando lo estuvimos almacenando, se quedó en algún lugar en el que no estaba techado, no estaba bien resguardado, le daba a lo mejor el sol, el calor, tenía cierta humedad en el lugar y pues por eso nuestra resina se empezó a amarillentar. Otro de los problemas que también llega a suceder es que estamos trabajando, se nos olvidó que teníamos la resina cerca del sol, nos pusimos a hacer otras actividades, nos pasaron 2, 3 horas, 3, 4 días incluso, recordamos que estamos haciendo ese trabajo y vemos que la resina ya empieza a amarillentarse. Tengan mucho cuidado con ello, ¿sale? Para que ustedes no tengan este tipo de problemas. Otra causa también es que ustedes cuiden mucho el tema de la caducidad, ya que los productos como tal dentro de las etiquetas tienen la fecha de caducidad para que ustedes observen qué tiempo pueden ustedes estar trabajando los productos. Bien, aquí nos hacen una consulta. ¿El producto de Ecocristal se amarillenta? Como les comentaba, la resina de Ecocristal tiene esa propiedad a ese espesor para que se mantenga la transparencia y no tengamos algún problema de amarillamiento, ya que como es un producto que está expuesto constantemente al sol, tiene mayor tiempo de vida ante este tipo de problemas, ¿sabe? Ya que como les digo, es un producto epóxico,
por naturaleza se va a amarillentar, ¿sale? Otra cosa que también nos llega a suceder es que una vez de que vemos que la resina, si está amarillenta, ya pasó el tiempo de vida, la recomendación es hacer una pequeña prueba de unos 100, 200 gramos, 200 mililitros para que ustedes puedan checar si la resina todavía está apta para hacer los trabajos que ustedes requieran. Si alcanza la dureza, si no se hace flexible, pueden trabajar los productos. A diferencia, por ejemplo, del calcoat, que esa por naturaleza y propiamente el producto va a ser flexible. Todas las demás, pues sí llegan a tener cierta dureza, porque así son los productos, y si están algo flexibles, solamente hagan esa prueba para checar si ustedes pueden ocuparlo. Aquí también nos hacen una consulta. ¿Se puede quitar el amarillamiento poniendo otra capa de resina? Si estamos hablando de las resinas de altos espesores, ahí ya no va a tener esa propiedad, ya que la resina como tal va a empezarse a amarillentar parejo toda la capa al mismo tiempo, se va a amarillentar. Entonces no va a servir de nada si ustedes le hacen un pequeño lijado y ponen una capa transparente de la misma resina, no les va a funcionar mucho. Lo que ahí sí les recomendamos es colocar una capa de poliuretano, el cual va a hacer que le proteja la resina para que no se amarillente tan rápido y les va a dar esa protección extra. ¿Sale? Es lo que sí podemos recomendarles, pero si estamos, les digo, hablando de las resinas para altos espesores, no podremos cómo evitar ese amarillamiento en toda la pieza. Ahora, ¿dónde podríamos ocupar esta resina amarillenta si llegamos a ver que alcanza sus propiedades, llega a tener todo lo que son sus propiedades, dureza, tiempos de manejo? Lo podemos ocupar en alguna superficie donde no se vaya a notar el color o no sea a una parte crítica para que ustedes puedan seguir ocupando el producto. Ahora, si la resina ya está flexible, ya no da los rendimientos o incluso porque se quedó estuvo dando la humedad o se quedó abierto y no se percataron ustedes, empezó a tomar humedad del ambiente, pues ya el producto, ya si no alcanza las propiedades, ya no va a poderse utilizar, ¿saben? Otro de los problemas que llegamos a tener es que la resina como tal se siente pegajosa. Una vez que nosotros hicimos un vaciado, una vez que nosotros ya trabajamos, ya hicimos todo, se empieza a sentir pegajosa. Este problema es provocado principalmente por un mal mezclado, porque llegamos a hacer los trabajos y tenemos alguna prisa por querer entregar a lo mejor más rápido y ya nos están correteando, etcétera, y no mezclamos de manera adecuada, no raspamos bien las paredes. Entonces llegamos a tener ese problema, pues, de que la resina se siente algo pegajosa. La consideración allí de cómo podemos solucionarlo: mezclen bien, raspen bien todas las paredes, raspen bien el fondo para que todo quede incorporado de una buena manera y no tengamos ese problema, pues, de que la resina esté pegajosa. Aquí nos hacen una consulta: ¿qué pasa cuando queda gelatinosa? Aquí, en este caso, es pues lo que estamos platicando, de que la resina se siente pegajosa o todavía se queda algo flexible, que vamos a ver un poquito adelante. Eso es provocado pues también por el mezclado, no se incorporaron bien los dos componentes, entonces por eso queda ese efecto, ¿sale? Otro problema por el cual llegamos a tener de que la resina se queda pegajosa es porque se nos pasa de la parte A. Nuestra resina estamos poniendo un poco de más, no le calculamos bien o queremos que sea más rápido el trabajo, pues le ponemos un poquito de más y no llega a mezclarse todo de manera adecuada, no se van a incorporar y tenemos un exceso. Y es por eso que pues la resina queda pegajosa. El problema allí es que una vez de que ya estemos vaciados, ya se hayan hecho los trabajos y queda así de acabado, pues ya no vamos a tener solucionar ese problema. ¿Sale? La única solución allí
es limpiar toda la superficie, si es la madera, si es algún encapsulado, si es un llavero, vamos a tener que limpiarlo nuevamente y volver a hacer el vaciado. Aquí nos consultan de si el dióxido de titanio como carga funciona como protección UV. Aquí lo que va a suceder, por ejemplo, para la de altos espesores, no te va a ayudar como tal el dióxido de titanio, ya que es una carga. Lo que va a hacer es que se te va a empezar a opacar la resina. Es una carga como tal, no es un protector UV. Por lo tanto, no te va a ayudar a ese tema de prevenir el amarillamiento. ¿Sale? Entonces, no es algo que nosotros recomendamos de que tú le adiciones, pues, el dióxido de titanio. Otro problema que también llegamos a tener nosotros es el tema de la contracción. ¿Qué sucede cuando nosotros nos pasamos de los espesores que recomendamos? Pues la resina se va a empezar a contraer. Entonces, nosotros debemos de tener mucho cuidado en esa parte, de que trabajemos y hagamos los espesores que estamos recomendando, ya que si ustedes los pasan, pues vamos a tener el tema de la contracción y como vamos a ver en el siguiente punto, exotermia. Entonces, no excedan los espesores. Si estamos hablando de un decocristal como máximo, 1 centímetro. Si estamos hablando de un good glass, hacerlo en capas, de pulgada en pulgada. Si varias capas, pero respetando sus espesores. Si hablamos de las otras resinas, pues no ser espesores mayores a 2 centímetros porque se va a contraer la resina y vamos a tener problemas. Otro problema, les digo, es la exotermia, cuando nos llegamos a pasar de los espesores que les indicamos nosotros. Si nosotros hacemos un volumen mayor al recomendado, pues vamos a tener una generación de exotermia por lo mismo. ¿Qué sucede? Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros estamos trabajando una mesa de río y vamos a ocupar a lo mejor unos 20 litros para hacer la mesa, nosotros estamos agarrando, mezclamos de manera adecuada sin ningún problema, mezclamos nuestros componentes 3 de resina, uno de catalizador, empezamos a mezclar y toda la cosa, pero dicen, chin, se me olvidó traer el pigmento, no lo dejé aquí, tengo que ir por él al taller, tengo que ir por él a otro lado, a un estante donde yo lo tenía todo colocado, y dejan ya toda la mezcla ya contenida en la cubeta. ¿Y qué es lo que sucede? Ya ahí tenemos un volumen muchísimo mayor a la pulgada, pero contenida en un solo recipiente, más del tiempo que nosotros les estamos indicando. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que la misma resina va a empezar a generar calor y por lo tal, pues ya no nos va a servir porque va a empezar a reaccionar, se va a empezar a calentar, va a quedar un acabado amarillento y pues vamos a estar a echar a perder toda esa resina y si estamos ya haciendo el vaciado en la mesa, también vamos a echar a perder la madera. Cuiden mucho eso de que si ustedes hacen los mezclados, ya empiecen a colocar los vaciados casi de manera inmediata sobre las superficies. No contenerlas mucho tiempo en los vasos o en los recipientes, ya que va a estar contenido en un solo producto y va a ser un volumen mayor. Entonces, ahí les hacemos esa recomendación para que ustedes no tengan ningún problema. Aquí nos hacen una consulta. ¿Entre capa y capa se necesita alguna preparación especial? Bien, la única consideración que nosotros les pedimos es que cuando estén ustedes realizando vaciados de altos espesores y no tengan ese problema de la exotermia, es que lo coloquen en el punto de TAC, que estamos hablando de la resina Good Glass, que podemos estar esperando 12, 14 horas aproximadamente, en el que la resina ya empieza a sentirse algo pegajosa, que ese es el punto de TAC, que es el momento en el que nosotros podemos agregar la siguiente capa, se va a unir sin ningún problema, no se va a ver una línea, puesto que estamos colocándola en el momento adecuado, ¿sale? Ahí es el punto correcto en el que podemos nosotros colocar la siguiente capa. Y así podemos hacer espesores de 3, 4 pulgadas sin ningún problema y se va a ver como una sola vaciada, ¿sale? Aquí el nombre correcto es punto de tag, ¿sale? Para que ustedes estén mucho en consideración de que este es el punto de tag. Y les digo, ahí es
el momento adecuado en el que ustedes pueden colocar la siguiente capa de resina. Si estamos hablando de los altos espesores. Si son las otras, se ocupan, les digo, de medio centímetro, 1 centímetro, 1 o 2 milímetros aproximadamente. Otro problema que llegamos a tener también nosotros, o que llega a suceder, es que la resina tiene un acabado flexible. Mezclamos todos nosotros nuestra resina, hacemos nuestro vaciado, dejamos el tiempo de secado eh, que nos recomienda la ficha técnica. ¿Y qué sucede? Que la resina, una vez acabado, nuestro acabado se siente un poco flexible. Que es decir, que muchos hacen la prueba de que le entierren la uña para ver si la resina ya está curada. Y va a pasar un día, dos, tres, y se sigue enterrando la uña. Ese es un problema en el mezclado también. Y otra cosa, por adicionar catalizador de más. Puesto que si nosotros adicionamos más catalizador del recomendado, nos va a quedar flexible. No nos va a ayudar a que la resina cure más rápido. Lo único que nos va a provocar es que nos dé un acabado flexible. Entonces, para que ustedes consideren mucho las recomendaciones que nosotros les hacemos, la recomendación que les damos en las fichas técnicas sobre las cantidades que ustedes tienen que mezclar, y cuiden muchísimo esa parte de que no exceder los volúmenes recomendados, y de que si le adicionan más catalizador, pues no les va a ayudar a que seque más rápido, ¿vale? Otro de los problemas que llegamos a también tener nosotros es el tema de la burbuja. ¿Qué sucede? Muchas veces también por entregar trabajos muy rápidos o porque tenemos muchas prisas en otras cosas, empezamos a quitar la resina muy rápido, más de lo recomendado, y entonces la resina le estamos metiendo aire. Entonces, ese es un problema en el que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Sale? No meter mucho aire, no trabajando muy fuerte, e incluso si ustedes están trabajando con un taladro, con un agitador, pues hacerlo en unas revoluciones bajas. Si estamos hablando, les digo, de las resinas de altos espesores, ahí donde normalmente se ocupan el taladro, el agitador, y no tengamos ese problema, pues de que estemos metiendo aire a la mezcla, ya que nosotros podemos terminar, hacer nuestro vaciado sin ningún problema, pasamos la flama y pues no vemos ninguna burbuja, pero con el paso del tiempo, como es el caso del Deco Cristal, por poner un ejemplo, este empieza a tener unas pequeñas micro burbujas que son no visibles al momento, y se van uniendo. Y como los productos van curando de afuera hacia adentro, van a quedar allí encapsuladas. Y ya ni aunque le pasemos la flama, ni aunque le pasemos la pistola de calor, ya se van a romper esas micro burbujas. Aquí nos hacen una consulta. En el caso de epoxicarcasas, ¿se podría retirar si queda flexible? En este caso, si la resina ya quedó flexible y ya no cura, ahí solamente es quitarlo de la carcasa y volver a vaciar de nuevo, ¿sale? Otra pregunta, ¿cómo se evitan las burbujas? Como les digo, allí la manera en la que los podemos estar evitando es no agitando demasiado las mezclas, y si las tenemos ya sobre la superficie una vez vaciado, en un lapso de todavía unos 20 minutos, podemos pasar la flama, podemos pasar la pistola de calor y sin ningún problema podemos romper esas microburbujas. Pero en el caso de que ya estemos haciendo los mezclados, ahí es no agitando muy duro la mezcla. Les digo, si estamos trabajando con un taladro, con un agitador, pues hacerlo de manera suave y constante, pues para no tener este tipo de problemas. Aquí también nos consultan qué agitador recomiendas. Es un agitador que tiene unas hélices. El agitador se llama Jiffy. Es el que nosotros podemos recomendarles para que no se introduzca demasiado aire en la mezcla. ¿Va? Ahora, ¿qué otro problema llegamos a tener también nosotros? Eh, es el problema de unión entre capas. ¿Qué es lo que sucede? La resina, muchas veces, cuando estamos hablando de la resina de altos espesores que podemos hacer vaciada tras vaciada, se les pasa el tiempo del punto de TAC que les estoy comentando, y
ya pasaron, no sé, 14, 24 horas incluso, y dicen, chin, se me olvidó que tenía que ponerle otra capa de resina, y la colocan. Sí pueden hacerlo, pueden dejar un poco la superficie de la resina, pero el problema allí es que de perfil se va a ver una línea entre capa y capa. Entonces, ahí visualmente, pues ya no va a ser agradable. A los ojos, pues, de quien le vayan a entregar a ustedes el trabajo, o si es para ustedes incluso, ya no va a ser visiblemente agradable. Entonces, tengan mucho cuidado cuando ustedes estén colocando diferentes capas. Entonces, les digo, colóquenlas en el punto de tag para que estas mismas se lleguen a unir. Aquí nos hacen una consulta. Si se adhiere la resina endurecida con la resina preparada, es lo que yo les comento, pueden colocarla, la siguiente capa sin ningún problema, pero en el punto de tag, para que se lleguen a unir y no se vea que son diferentes capas, ya que si ustedes esperan demasiado tiempo, sí se van a hundir, tienen que trabajarlo, tienen que hacerle un perfil de anclaje, pero se va a notar una línea entre capa y capa, y eso les digo visualmente, algo nos empezó a agotar. Aquí podemos observar algunas imágenes en las que vemos lo que sucede con este tipo de problemas. Llegamos a tener contracción en las esquinas si estamos excediendo los volúmenes recomendados, como es el caso del decocristal. Si estamos haciendo un volumen mayor a 1 centímetro, que dice, no, pues sí, quiero hacer un vaciado de un solo golpe de 2 centímetros. Sí, sí va a quedar. Ok, puede quedar, pero te puede generar posiblemente exotermia y en las esquinas te va a generar esa contracción, que es un defecto y que ya a las personas ya no les va a gustar, ¿sale? Para que tengan mucho cuidado con ese tema. Otra situación, pues, es el tema del amarillamiento. Ahí vemos cómo excedimos el volumen recomendado o incluso ya es una resina que ya tiene tiempo de que dejamos en el almacén y queremos volverla a ocupar, hagamos una pequeña prueba, si es la resina, si todavía puede funcionar, la metemos eh, en alguna parte, pues donde no sea crítica y podemos seguirla ocupando, pero sí consideren esa parte, ¿sale? Para que tengan cuidado con el tema del amarillamiento. Aquí nos hacen una consulta. ¿Se puede ocupar la resina amarillenta? Sí, como les digo, pueden hacer una pequeña prueba para que chequen que todavía el producto mantiene sus propiedades y puedan ocuparlo en algo que no sea transparente, ya que muchas personas, como son productos, todo lo que manejamos decorativos, piensan que la resina, si está amarillenta, ya no sirve. Entonces, pueden ocuparlos siempre y cuando ustedes le adicionen algún color para que no se note ese tema de la amarilla. Pero si pueden ocuparlos, les digo, si mantienen sus propiedades. Si ya no las mantiene, ya es a consideración de ustedes si las quieren ocupar, ya que no va a tener todas sus propiedades o incluso a lo mejor ya ni les va a curar en los tiempos que ustedes quieran. Estas son unas imágenes en las que podemos ver lo que sucede con el tema de la amarilla, bueno, de los volúmenes que estamos ocupando más a los recomendados. Estamos haciendo vaciados, por ejemplo, de la resina Woodlass, en la que nosotros les decimos, háganlo en capas de pulgada en pulgada, pero dicen, no, pues yo me la aviento en dos, así lo he hecho con otro tipo de resinas. ¿Y qué es lo que sucede? Les va a generar exotermia, pueden echar a perder la madera, pueden echar a perder el molde y echan a perder la resina. Se les va a quebrar y esta resina ya no les va a funcionar e incluso se les va a amarillentar por lo mismo del calor que va a generar. Entonces tengan mucho cuidado con este tipo de trabajos. Podemos ver en la imagen de la derecha como ahí ya se quebró la resina. Ahí la única solución pues simplemente es retirarla completamente y volver a hacer otro vaciado. Y ahí pues ya echamos a perder toda esa resina que se ocupó. Posiblemente no se selló bien la madera, por eso podemos ver allí algunas micro burbujas y pues tenemos que limpiar bien la madera para volver a retrabajar. Consideren mucho esa parte de no pasarnos de los volúmenes recomendados o que incluso la temperatura en la cual estamos trabajando sea mayor para que ustedes trabajen en una temperatura adecuada y no tengamos este tipo de problemas. Aquí nos hacen una consulta.
Si voy a hacer una mesa de río con un bajo espesor, se puede utilizar el decocristal. Aquí, dependiendo qué espesor vayamos a trabajar. Si vamos a hacer solamente un recubrimiento, que estamos hablando que nada más uno quiere un trabajo de 1 o 2 milímetros, recomendamos las resinas de 8 o 12 horas aproximadamente para ese tipo de trabajos. Si vamos a hacer espesores mayores, ahí tenemos la resina Wood Glass, que es para espesores de 1 pulgada. Aquí también nos hacen otra consulta. ¿Qué tratamiento se le tiene que poner a la madera? Les recomendamos nosotros sellarla. Tenemos un sellador epóxico que podemos ofrecerles y tenemos para ustedes para que la madera no se absorba mucha resina y no les genere esas microburbujas. Tenemos ese producto que seca en unas 4 horas y les ayuda para que ustedes tengan más tiempo para hacer sus vaciados. ¿Sale? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros hacemos un mezclado mayor al recomendado? Tenemos este tipo de problemas, las microburbujas, que les digo, una vez hecho nuestro vaciado, pues ya ni siquiera nos damos cuenta de que tenemos ese problema. Entonces, cuiden mucho la agitación, que no sea mayor a la recomendada, que no sea muy fuerte, si no vamos a tener este problema. ¿Y qué va a suceder? Pues que ya los acabados, ya todo lo que vamos a entregar nosotros, pues ya no va a funcionar. Cuiden mucho esa parte, a menos que, como podemos ver en una de las imágenes, posiblemente ustedes quieran, si quieran que tenga ese efecto, ya es a su consideración. Pero para productos que son transparentes, cuiden mucho el tema de la agitación para que no tengan este tipo de problemas. Esto es lo que podemos observar cuando sucede lo que yo les decía de colocar capas de diferentes tiempos en la resina Good Glass. Pueden colocarlos sin ningún problema, pero colóquenlos en los tiempos adecuados, ya que si ustedes los colocan tiempo después del punto de TAC, vamos a tener ese tipo de problemas. Sí se va a unir la resina, pero vamos a tener una línea entre capa y capa. E incluso podemos ver cómo son dos diferentes tonos para que cuiden ese tema, no tengan este tipo de problemas al colocar diferentes capas. Colíconlo en el punto de TAC y sellen bien la madera para que pues no les genere algunas microburbujas y les dé muy buenos acabados. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda al respecto de los productos que hemos platicado o alguna otra duda que ustedes tengan para que podamos aclararles? Asimismo, también les comentamos que al final de nuestra webinar vamos a tener una encuesta para que ustedes nos apoyen a responderla con sus comentarios y podamos compartirles el video de esta webinar. Bien, aquí nos preguntan, ¿qué pigmentos se necesitan para el Good Glass? Dentro del mercado vemos pigmentos metálicos, pigmentos en tintas y nuestra resina sin ningún problema es compatible con este tipo de productos. No tenemos ningún problema de compatibilidad, pueden ocuparse sin ningún problema para la resina Good Glass o incluso algunos que quieran dejarla en tonos transparentes. Aquí nos hacen también otra pregunta. ¿Se puede perforar la resina en el caso del decocristal? Sí, una vez curada nuestra resina Good Glass, como todos los productos, los recomendamos que se dejen 7 días para que alcance al 100% sus propiedades y posterior a ello, sí podemos nosotros trabajar con alguna broca delgada, con nuestro taladro, sin ningún problema, se puede perforar para hacer el orificio para los llaveros y no tenemos ningún problema, no se va a quebrar, no le va a pasar nada a la resina, tiene muy buenas propiedades para que podamos hacerlo, ya que si algunos de ustedes lo llegan a ocupar en tiempos menores, es decir, que al día siguiente o luego de desmoldar, pues les va a salir una pequeña goma. Entonces no va a ser tan agradable eso y les va a costar después un poquito más de trabajo. También aquí nos consultan que si nosotros vendemos los moldes. No, nosotros no vendemos los moldes, nada más vendemos las resinas. ¿Sale? Aquí nos hacen otra consulta. Si la resina de ecocristal requiere pulirse,
La resina de cristal, una vez vaciado, ya no tienen ningún problema de que eh, pulirse, lijarse, no. Ya nos da un acabado brillante, también las resinas de 8 horas, la resina calcón, no tenemos ningún problema, igual que el carcasas. Ya una vez terminados, ya no necesitamos lijar, ya no necesitamos pulir, puesto que nos dan unos acabados brillantes. La única resina que sí se recomienda porque está trabajando con madera es la Good Glass, que es así, necesita pulirse, necesita lijarse. Allí sí tienen ustedes que darle algunos tratamientos posteriores, pero la de cristal, no. ¿Cómo se llama el agitador? Como les comentaba, para la resina de altos espesores, la Good Glass, ahí me requieren de ocupar un agitador que se llama Jiffy. ¿Cuál es el espesor recomendado para la mesa de río? Para las mesas de río, así sean de 3, 4 pulgadas, nuestro producto lo recomendamos que lo trabajen en espesores de pulgada en pulgada. Les digo, sin problema se van a unir las diferentes capas, pero sí trabajen de pulgada en pulgada para que no les genere exotermia y tengan un acabado de 3, 4 pulgadas sin ningún problema. Aquí nos preguntan que si hacemos envíos a otros lugares de la Ciudad de México. Sí, nosotros podemos mandar a cualquier lugar de la República sin ningún problema. Todos los productos los manejamos desde aquí, desde la Ciudad de México. Los colocamos en las pleteras y ahora sí que el tiempo va a depender de ellos, el tiempo de que les tarde en llegar a ustedes. Aquí también nos hacen otra consulta. ¿Cuál es el tiempo necesario de espera entre capa y capa? Hablando de la Good Glass. Aquí la recomendación que les hacemos es que realicen eh, entre capa y capa de unos 12, 14 horas aproximadamente, dependiendo del tiempo, pero el punto adecuado es el punto de tac. Cuando ustedes vean que la resina ya se siente un poquito pegajosa, es el momento adecuado en el que ustedes pueden colocar la siguiente capa para que se puedan unir estas y no tengan problemas de que se vea una separación y para también no generar exotermia, ¿saben? Y aquí nos hacen una consulta si se puede oxidar el decocristal una vez endurecido. Aquí estamos hablando del amarillamiento principalmente. Y el decocristal tiene esa propiedad de que para el espesor que estamos recomendando, que es medio centímetro, da una buena vida útil, puesto que es para llaveros, para bisutería, pero si nosotros lo dejamos 100% al sol, que le dé completamente directo, pues se va a amarillentar, pero el amarillamiento no va a ser tan rápido. Entonces, si tiene buena propiedad la resina de cristal, se les va a durar un poco más de tiempo en el exterior, les digo, para este trabajo de bisuterías, pero con el paso del tiempo, al ser epóxico, sí va a tender a amarillentarse por naturaleza. Aquí nos hacen una pregunta también al respecto. ¿Hay alguna manera de evitar el amarillamiento en las esquinas de las carcasas? Esto al ser un problema propiamente de las carcasas de los celulares es algo en el que nosotros pues, no podemos hacer nada, puesto que dependen del material que las hace, ¿sabe? Eso sí ya es muy propio del producto, no tiene que ver con nuestros residuos. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda que tengan? Bueno, pues por mi parte sería todo. Les repito, nos apoyen contestando a nuestra encuesta referente a la webinar para que ustedes nos apoyen con ello y asimismo nosotros les podamos compartir la webinar, ¿sale? A todos los clientes y que la llenen y agradecemos mucho su participación. Les dejo nuevamente mis datos por si tienen alguna duda, alguna otra pregunta y podamos apoyarles en ellos. Pues por mi parte sería todo. Que tengan buenas tardes.